Buenas. Tu, turururu. Tu, turururu. Tu, turururu. Tolito querido, estamos puntuales. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? Hola, Juancito. Y acá estábamos, aprovechando la cuarentena para utilizar este espacio de charla. Fede querido. Vamos. 11 en punto son. De a poco va llegando la banda, sí, sí. 11 en punto. Seba, ¿cómo andás? Se escucha de viejo ya. ¿Se ve fluido? ¿O más o menos? Sole. Hasta todo bar. Están todos los compañeros de Arba. Vamos. La juventud peronista intermedia. Joya. Sí, la clave es que se escuche bien. Bueno, les voy comentando más o menos de qué se trata esto y por qué viene todo esto del tema de conducción. Ya hace semanas que vengo charlando y debatiendo. Bueno, voy a la tarde ahí con Juancito, con Tato, Rodrigo. Estaba comentando el porqué de esta charla. Es como que falta, hay un hueco entre la cuestión práctica, la cuestión real y lo que es toda esta teoría del peronismo. Graciela, está mi madre acá presente, impresionante, con toda la tecnología. Augusto, el señor almacén de bebidas, ¿cómo anda usted? Fabián, Tommy querido. Bueno, más o menos voy comentando de qué se trata esto. Hace un par de días venimos charlando con los compañeros, con algunos de los que hacemos política, cuestiones de la realidad, cuestiones de cómo organizarse, cómo cambiar las cosas, a veces desde una cuestión macro, a veces de una cuestión mínima de la realidad de la militancia. Y es un quilombo, a veces es un quilombo y cuesta organizarse, cuesta ordenar las ideas, cuesta a veces charlar y tener un punto de vista en común. Cuesta, hoy estuvimos como una hora con Tato ahí, monopolizamos un debate y fue muy interesante el hecho de cómo proyectar y cómo cambiar las cosas. Estamos hablando de un país que debe andar entre el 30, entre 40 y 50%. Se trabó. ¿Ahí se ve bien? ¿Está andando bien o está trabándose? Chiflen. Chiflen que lo arreglamos. Ah, entonces debo ser yo. Joya. Bueno, chiflen ahí si se corta.
a todos se le cayó Internet. ¡Pah, la mierda! La revolución de Internet. Bueno, ¿cuál es la idea de todo esto? Tratar de que toda esta teoría se pueda llevar a la realidad, tratar de comprender a Perón. Tratar de comprender a Perón. Andrés, ¿cómo andás? Mandale feliz cumpleaños a tu hermanito. Tratar de comprender a Perón. Es clave eso. Porque a veces leemos a Perón y vemos como que parece una utopía todo lo que nos cuentan, todo lo que leemos o todo lo que nos dice Perón. Y no fue una utopía, lo hizo realidad en 9 años de gobierno. Dio vuelta al país, desesclavizó Hola Debo, ¿cómo andás? Desesclavizó un país en 9 años. Esto no es una utopía, esto no es una ideología de escritorio que viene un iluminado y nos dice qué hacer y cómo llevar las cosas. Esto nació toda la doctrina, toda la teoría, nació de la práctica, es algo empírico, se extrajo de la realidad, pero de los hechos, de todos los cambios que se fueron generando. A veces parece que cuando leen la doctrina piensan que esto es una utopía y esto no es una utopía, esto se hizo. Y se puede volver a hacer. La clave es, primero, tener un poco de esperanza, porque parece como que la esperanza se ha ido a la mierda. Parece que el capitalismo tomó las riendas del mundo y nosotros somos los grandes perdedores, de que no hay otro camino. Si no son los chinos, son los yanquis y no hay tercera posición. Entonces, el tema de la tercera posición hay que tenerlo muy en cuenta. Existe una salida que no es ni estar bajo el sometimiento de los chinos esclavistas ni de los esclavistas yanquis. Hay una tercera posición, Perón en los 70 hablaba del tercer mundo. Sí, hay que comprender el contexto histórico, pero siempre hay una opción para salir de este sometimiento. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de nuestro país? Lo dijo Perón antes de morirse. Nos dejó un gran legado, neocolonialismo o liberación. Hola, Sabrí. Neocolonialismo o liberación. Sin doctrina nacional somos una neocolonia, que nos dominan en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. El planteo que hace Perón es salir de ese estado de colonia, o de neocolonia, y construir una patria liberada. Con justicia social, con economía social, con soberanía social, soberanía nacional y cultura nacional. Esa es la cuestión. No es muy difícil. Ahora, vamos a la práctica. Hoy la Argentina nos depredan nuestros recursos en el tema de la minería, la pesca. Tenemos muchísimos problemas. Los puertos están en manos, o sea, toda la exportación está en manos extranjeras, se llevan miles de millones de dólares, que son nuestros, porque las riquezas naturales del país son nuestras, los servicios son nuestros, y se están llevando ganancias de eso. Esa es la cuestión. Entonces, se llevan nuestras riquezas y después vienen y nos dan préstamos. Y así nos esclavizan. Entonces, se tiene que tomar conciencia de esto, se tiene que tomar conciencia de que nos están explotando económicamente. Y después, bueno, se rompe todo, se rompe la cuestión soberana de la política y se rompe la cuestión de la justicia social. Y por eso tenemos 30, 40, 50% de pobres, tenemos muchos ricos, la clase media cada vez es más pobre. Son realidades que se dan con problemas puntuales que lo planteaba Perón con esto del neocolonialismo. Entonces nos dominan los mercados, nos dominan las empresas transnacionales, vienen los grandes empresarios, nosotros les tenemos que andar pidiendo por favor que no nos rompan los esquemas económicos, le tenemos que pedir plata, después tenemos que hacer un esfuerzo para pagar y todo eso lo va a sacrificar el pueblo. Entonces, ahí está el problema, la cuestión neocolonial. Entonces, ahí viene Evita y dice que la historia de los pueblos es la lucha por la liberación y la justicia. Pero los pueblos no se liberan solos, sino que se liberan
con un conductor. Entonces la historia siempre tuvo dos personajes. Uno es el pueblo, organizado con conciencia, y un conductor. Un conductor que los conduce, no los lleva de la nariz. Así, es como un micro, va conduciendo, pero todos saben hacia dónde van. No es algo arbitrario lo del conductor. No es un iluminado que nace y les dice qué tiene que hacer a toda la masa, a todo el rebaño. Eso es como algo macro, histórico y clave. Tenemos un problema y hay que darle una solución. Y esa solución hay que llevarla a la realidad. Ahora, ¿cómo llevamos esa solución a la realidad, a la solución de todos nuestros problemas económicos, políticos y sociales? Primero lo que necesitamos es una idea. Primero para ver cómo encarar esos problemas y después para llevar a las soluciones a nuestro pueblo. Porque cuando uno lee la doctrina, lo que hace un planteo general, primero cuáles son los principios del justicialismo peronista, y luego cuáles son los problemas de la Argentina en ese momento, y cuáles son las soluciones que propone el peronismo para esos problemas de ese pueblo en ese momento de la historia. Por eso las doctrinas se actualizan. Mientras los pueblos evolucionan, las doctrinas acompañan evolucionando ese pueblo, pero siempre basado en principios, que para nosotros los principios son verdades. Verdades que no mutan, verdades que están. No es la verdad absoluta con mayúscula, no es totalitario creer en una verdad. No imponemos la verdad, nosotros convencemos de esa verdad. Pero ¿cómo convencemos? ¿Con palabras? No, con hechos. Por eso mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Entonces, tenemos esta neocolonia que viene ese pueblo organizado o ese pueblo con un poco de conciencia de su dignidad, conciencia de su sometimiento, guiado por su conductor, que es el conductor estratégico, que es como un general. Esto Perón lleva la cuestión militar a la cuestión social, ¿sí? Entonces, invirtiendo a Clausewitz, lleva como que en vez de la guerra militar se traslada a la guerra política. Entonces utiliza todos los términos de la política como conductor, que sería como el general, el mayor, el pueblo organizado, que sería el ejército, después tener los cuadros intermedios que organizan y encuadran a esa masa, y bueno, y en vez de utilizar la violencia, ese movimiento, ese ejército civil, el medio de lucha es la política. Esa es la clave, eso lo tenemos que tener bien en claro. Nuestra herramienta de lucha es la política. ¿Qué es un medio la política? Acá tengámoslo bien en claro, es un medio la política, no es un fin, es un medio para conquistar el bien común. El bien común. Si nosotros hacemos luchas permanentes del poder por el poder mismo y vamos elección tras elección para mantener el poder y te dicen no, es como esa revolución permanente, eso es partidocracia, en el cual el único beneficio que tiene es el partido o ese círculo de poder en el cual siempre mantiene el poder y se encierra en sí mismo, nunca se proyecta hacia un Alan, Juan, ¿cómo va? Llegan todos los compañeros. Entonces, nosotros tratamos de salir por eso. Entonces, cuando decimos conducción política, ya lo llevamos a una cuestión del movimiento, que es como un ejército civil, en el cual el medio de lucha es la política, voluntades contrapuestas, que el más inteligente y el más organizado es el que gana y el que se impone. Y esto no es por coerción, no se conduce por coerción, se conduce por persuasión. Bueno, entonces, ¿qué falta a todo esto? Tenés un pueblo organizado, un conductor, hace falta una idea. Una idea, primero, que organiza a ese pueblo, segundo, que guía a ese conductor y que armonice y totalice toda esa amalgama entre individuos, conductor, cuadros, masas, etc. Nuestra idea es la justicialista. Ahí tenemos que caer en
una gran frase de Perón que dice: uno de los graves males, en mi concepto, que ha gravitado en muchas de las desgracias políticas de nuestro país es precisamente la falta de una capacitación uniforme y organizada en el pueblo argentino con referencia a su actividad política. Desde la más remota antigüedad, el medio más rudimentario, pero quizás el más efectivo para dominar a las masas populares, ha sido el de mantenerlas en la ignorancia política. Falta de cultura política. Para tiranizar a un pueblo, agrega Perón, hay que privarlo de toda doctrina. ¿Por qué? Porque el imperio te pone su doctrina, que es silenciosa, no te la va a vender en Cúspide o el Ateneo. Te la va a mandar por los medios, te la va a mandar por debajo, te va a ir socavando, te va haciendo una acción en la cual todos los medios repiten la única verdad que ellos tienen y todo lo demás, y aparece chequeado.com y te dice que esta es la verdad y ellos son los portadores de la verdad. Y así arranca, y así te taladran y así te van vendiendo y te van metiendo. No te persuaden, te atacan, te meten las ideas. El peronismo no, nosotros tratamos de persuadir. Hasta queremos, Evita hablaba de que la idea principal del adoctrinamiento no tan solo era encuadrar a los nuestros, sino transformar a la oligarquía en pueblo. Transformar a la oligarquía en pueblo. Tenemos hasta esa concepción, a nuestros enemigos, digamos, los queremos transformar y los queremos traer al movimiento, para que sean parte nuestros. Pues los vemos como humanos, no olvidemos, ¿verdad? 14. Profundamente humanistas y profundamente cristianos. No odiamos, el amor solo construye el amor, el odio destruye. El odio lleva a la lucha lleva a la destrucción. Entonces nosotros construimos. Un movimiento, acá escribe Juan, un movimiento sin doctrina es como un cuerpo sin alma, claro. Ahí nos tenemos que remitir a la cuestión de que para nosotros la concepción humana no es solamente material, sino que la persona humana es una realidad material y espiritual, que tiene que entrar en armonía, es un todo, no son dos partes que se pelean, sino que son un todo. Y ese todo tiene que estar también en armonía con toda la sociedad que lo rodea. Entonces, armonizar los valores espirituales con los valores materiales y armonizar al individuo con la comunidad. Esa es la idea principal de la armonía justicialista. Entonces, bueno, ¿y cómo se lleva todo esto a la realización? Bueno, teniendo esa doctrina que analiza bien los problemas, da las soluciones, y esa doctrina lo que hace es nos inculca los principios, nosotros los sentimos como algo parte nuestro, como una verdad, nosotros la aceptamos, la razón lo analiza, lo toma como una verdad y ahí se nos hace nuestra, se nos encarna esos principios. Entonces esa doctrina se transforma en un artículo de fe contra el derrotismo y el fatalismo, cosa que hoy se necesita bastante fe porque estamos y están los compañeros y compañeras bastante con un pensamiento bastante derrotista, no ven un futuro tercer posicionista. Ven siempre o nos alineamos con un imperio o nos alineamos con otro imperio y ver cómo surfear la ola. Pero bueno, si hacemos eso dejamos de ser peronistas. Esa es la clave. Bueno, tenemos la idea, listo, ¿qué hacemos? Inculcamos, adoctrinamos, tratamos de llevar y propagar ese sentimiento, esa idea a todo el mundo. Entonces va y adoctrina, se le habla a uno, intenta convencerlo de que este es el camino y se le va haciendo ese trabajo de organización espiritual, porque no tan solo es organización material, quizás hacer un partido o organizar un par de sindicatos, eso no sirve si no estamos encolumnados atrás de una idea, porque si vos organizás a un conjunto de personas que no están convencidos de una idea o tienen diferentes ideas, todo eso termina en los sillazos, que decía Perón que en vez de organizar unos cuadros políticos, lo que se estaba organizando era una bolsa de gatos. Entonces,
ese conductor que lo podemos llevar a todo nivel, no tan solo el conductor de un país, un gobernante, también lo podemos llevar al conductor de una organización mínima, porque esto es hasta fractal, digamos, de lo macro a lo micro, se manejan los mismos principios, desde una organización con compañeros y compañeras, que existe un conductor, hasta el conductor de un país mismo. Siempre se rige por los mismos principios y el mismo método. Entonces, primer condición para ser conductor. La pregunta ustedes dicen, ¿qué será? Primero dice que el conductor se nace, pero también los que no nacen con el óleo sagrado se pueden perfeccionar y llegar a ser un conductor. No se nace, se hace. O se hace y se nace. Las dos cosas. No podemos andar desperdiciando material humano. Entonces, como elementos de la conducción, el conductor necesita un elemento que es una organización en el cual la utiliza para llevar a cabo esas ideas, para materializar esas ideas. Entonces tenemos el conductor, cuadros auxiliares que responden a ese conductor y una masa organizada. Repito, esto se puede llevar desde una gran organización hasta una organización mínima. Ahora, ese conductor va a tener un poder. Así como sigue esa idea, va a tener un gran poder. Y para tener un gran poder tiene que tener una gran responsabilidad. Y para tener esa gran responsabilidad tiene que tener una moral, una ética. Pero no formaba personas diciéndole cómo hacer el poder, o cómo obtener el poder y cómo ejecutarlo. Primero quería formar buenas personas para que utilicen ese poder, para que utilicen ese poder político para el bien común, no para el bien personal, porque ahí ya estamos en los vicios de la conducción. Entonces tenemos los conductores, voy fichando la hora, venimos bien, conductores, cuadrados auxiliares, masa y organización. Después tenemos elementos como aspecto espiritual, tenemos la doctrina, que hace la amalgama espiritual, que genera las solidaridades. Cuando nosotros luchamos atrás de una idea que la creemos y la sentimos, vemos a todos como hermanos o amigos. Entonces nos da solidaridad y cohesión en la lucha. Después la cuestión intelectual, para comprender racionalmente toda esa lucha, tenemos la teoría, que nos da una perspectiva racional de esa lucha. Y después lo material, que son las formas de ejecución. No sé, ejemplo de gobierno, el plan quinquenal, un plan trienal, que es cómo se va a llevar a cabo toda esa teoría. Organizar las cabezas. Organizar no es como muchos creen, juntar 4 personas y crear unos cuantos organismos. Es una cosa más compleja y más profunda. Lo primero que hay que organizar es la mentalidad de los organizados. Clave para que tengan trascendencia esas organizaciones, para que sean estables. Entonces la organización tiene 4, cualquier organización, mínima o grande. Uno ha militado en ciertos lugares que no tenían ninguno de estos 4 principios y uno sabe que esas organizaciones van a la muerte. Tienen que ser simples, tienen que ser fácil de comprender, objetiva, tiene que tener una finalidad, estabilidad, no podemos andar cambiando la estructura de la organización cada 2 segundos, y perfectible, tiene que ir perfeccionando, porque va evolucionando, evolucionan quienes pertenecen a esa organización y también evoluciona la organización misma. Bueno, el peronismo, lo voy a repetir porque se tiene que repetir todos los días de la vida. El peronismo no es un partido político, el peronismo es un movimiento nacional. Repito, el movimiento no es un partido. El peronismo no es un partido político, sino que es un movimiento nacional. Ahora, la diferencia entre movimiento y partido es que el partido, la política es un fin. Partidocracia. La lucha del poder por el poder mismo. Hacen lo que quieren sus dirigentes, ahí sí se transforma medio en un ejército, tienen objetivos partidarios,
sin unidad de acción, conducción local, sin conducción central, política personal, puestos y prebendas, encasillamiento de los dirigentes antiguos, decrepitud. Porque si no hay renovación, el organismo se muere. Movimiento peronista, la política es un medio, ¿para qué? Para la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. Hace lo que el pueblo quiere, trabaja para el pueblo. Verdad número uno, la verdadera democracia es la que hace lo que dice el pueblo. Hace lo que el pueblo quiere, el movimiento. Tiene objetivos nacionales. Tiene una unidad de concepción y una unidad de acción. La conducción central y conducción local. Medio piramidal. Política de gobierno. Obras. Renovación de valores. Juventud. Trasvasamiento generacional. Porque si no se pudren. Como un mantra, dice acá. Sí. No somos un partido, somos un movimiento nacional. Tenemos la rama política, con la rama femenina y la rama masculina. Partido justicialista masculino sería, y partido justicialista femenino. A ver cuando las compañeras hacen un partido justicialista femenino. La rama sindical, una central obrera, una, no 17 centrales obreras, una CGT que abarca a todas las demás organizaciones, y la rama juvenil de juventud, que también estaba, la había puesto como rama, ya en los años 70 ya era, pero en los años 50 estaba intentando organizar la rama juvenil con la Confederación General Universitaria, con la UES, etc. Entonces, bueno, somos un movimiento nacional con objetivos nacionales. No es el poder por el poder. Si hubiese sido solo un partido político, nos hubiesen hecho mierda con la proscripción. Pero no nos hicieron nada. Nos hicieron crecer. Eso sí, cuanto más nos atacan, más crecemos. Es una cosa de loco. Bueno, vamos a pasar a la cuestión de la filosofía del poder, que a mí me encanta este tema porque el tema del... antes voy a hablar del tema de las desviaciones de la conducción antes de entrar a... Hola Gise. Politiquería. La politiquería es cuando se realizan acciones políticas sin una guía doctrinaria. En general la politiquería está llevada a cabo por políticos profesionales, que conciben a la política como un fin en sí mismo y no como un medio para cambiar la realidad del pueblo. La politiquería es común que la lleven a cabo círculos y caudillos, ya que ellos luchan por intereses personales o de círculo, y no por la causa del pueblo. No lo digo yo, lo dice Perón. Así que agarrémonos. Partidocracia. Los viejos partidos consideran a la elección como un fin. Todo convergía en ella y allí terminaban todas las inquietudes y todos los afanes. No lo digo yo, lo decía Perón, por favor. Que no se malinterprete todo esto. Político profesional. Para que desaparezca el intermediario político, hay que terminar con el político profesional. Para que desarrolle la función política, el hijo del pueblo. Diputados, senadores, gobernantes, de todo el pueblo en acción política. Entonces, el intermediario, ese que estudió para político y que vivió de la política, se morirá de hambre o tendrá que ir a trabajar en otra cosa. No lo digo yo, lo dice Perón. Por favor que quede claro, porque si no se va a malinterpretar todo esto. Entonces, y después tenemos al caudillo, que es la antítesis del conductor. El caudillo, escuchen bien, grábenselo. Crea cosas circunstanciales. Explota a la organización, bien propio, ¿no? No educa. No adoctrina. No forma. El conductor crea cosas permanentes, organizaciones permanentes. Aprovecha esa organización, pero para el bien común. Educa y forma cuadros. No lo digo yo, lo dice el Manual de Conducción Política, por favor. Y no damos nombres propios, cada uno sabrá dilucidar con estas simples características quién es caudillo y quién es conductor.
Si lo dice Perón es verdad. Y bueno, pero los que creemos en Perón sí. Además que fue un tipo que no fue teórico, él hizo una revolución. A ver, otra cosa, por Dios, mirá, me sacó los anteojos. Hubo un día que no existía el peronismo, ¿sí? No existía el peronismo. Antes del 4 de junio de 1943 no existía el peronismo. Se hace la revolución, ¿sí? Un día hubo un solo peronista. Uno solo, que fue Perón. Uno solo. Hoy somos millones. ¿Gracias a qué? A que ese uno se dedicó a adoctrinar y a convencer de que esta idea funcionaba. No tan solo adoctrinó y educó, sino que llevó a cabo esta idea e hizo una revolución. Así que tengamos todas las esperanzas, porque un día, hoy somos un montón de peronistas y andamos todos sin esperanza. Por favor, un día hubo uno solo, que fue el mismísimo Perón. Y él creía en esa idea y como un loco la llevó adelante, la realizó y hizo una revolución. No puede ser que nosotros, que tenemos sindicatos peronistas, partidos políticos peronistas, millones de peronistas militando por todos lados, no tengamos la esperanza de que podamos salir de todo esto. Somos tarados, estamos colonizados y pensamos de esa manera. Realmente reflexionemos un poquito. Uno solo hubo, un loco, en el fondo era un loco, porque en todos lados le decían que era un loco, cuando él contaba lo que quería hacer, cómo era su revolución, le decían que era un loco. Y él decía que se le acercaba una persona, le hablaba a una persona, se le acercaban 100 personas, le hablaba a 100 personas, se le acercaban 30.000, le hablaba a 30.000. Y dice que una vez un viejito le dijo que un loro de maíz en maíz se comió todo un maizal. O sea, la cuestión de la paciencia a la hora de ir llevando esa idea. Además que esa idea, que es portadora de una verdad, gana o gana. A la larga, gana o gana. Sí, solo con el peronismo, pero no porque nosotros seamos unos capos. Acá el compañero escribe, solo con el peronismo se sale de esta. Sí, pero no porque seamos unos capos, no hay otra idea. ¿Qué otra idea hay? Se cayó todo. ¿Qué otra doctrina? A veces cuando dicen esto que las 20 verdades pasaron de moda, que son anacrónicas, que la doctrina no sirve, que la verdad es subjetiva, ni. Bueno, perfecto, listo, dale, te creo, listo, no va mal, las 20 verdades no va mal, la doctrina no va mal, el modelo argentino no va mal, listo. Tráeme algo. Dale, ¿con qué lo reemplazamos? Pues Perón decía que para que una doctrina se supera con otra doctrina mejor. Ahora, listo. Tiramos a la mierda las 20 verdades. ¿Y qué hacemos? ¿Qué le metemos? Si a nadie se le cae una idea. Y empieza y ahí te dicen, no, ahí podríamos empezar a pensar una idea nueva. Sí, pero primero querés eliminar todo. No, trae algo y si es mucho mejor, lo eliminamos. Bueno. Siguiendo la línea del caudillo, que no educa, vamos a hablar del trasvasamiento generacional, que hay quilombo en todos lados, en los sindicatos, en la política. Ahora, ¿por qué es importante el trasvasamiento generacional? El rejuvenecimiento del movimiento. ¿Por qué? Porque dice Perón, el caudillo es un oficio y la conducción es un arte. Si algunos caudillos argentinos hubiesen sido verdaderos conductores, algunos partidos políticos no serían hoy una bolsa de gatos. La primera conducción del conductor es también ser maestro, enseñar con su palabra y educar con su ejemplo. Educar con su ejemplo. El político peronista debe ser de renunciamiento. Dios. El político peronista debe ser de renunciamiento. El alma de templarse en el sacrificio y no en la ambición. Si la organización sobrevive a los hombres en la acción, el renunciamiento hace posible la renovación de los valores y de los hombres, que es la única forma de mantener la supervivencia de las ideas. Por favor, es muy simple. Si se abotonan en el poder y no lo saca nadie, cagan toda la estructura. Pero bueno, ese es el egoísmo, puede más. La conciencia social, hay que elevar la conciencia social, darse cuenta de que uno está laburando para
para el bien común, para algo mucho más grande. Bueno, entonces organizamos, listo, tal conductor, está la organización, están los cuadros intermedios que encuadran. A veces nosotros escuchamos el encuadramiento. El encuadramiento no tan solo es la organización material, sino la organización espiritual. Cuando hablan de cuadros, no es uno que sabe, que es un enciclopedista y te habla. Un cuadro sería un tipo que va y te organiza cualquier masa desorganizada. Y no tan solo eso, sino que te la deja adoctrinada. Los encuadra a nivel espiritual y a nivel material. Eso es un cuadro. Y eso hay que buscar, formar cuadros, tipos prácticos, pero a la vez que tengan esa capacidad de convencer y de conformar un alma peronista. Cuadros, encuadramiento. Ahora, listo, va el cuadro, listo, arma la organización, fantástico. Somos todos peronistas dentro de la organización, listo. El conductor conduce, fantástico. ¿Cómo funciona esa organización? ¿Cómo funciona esa organización? ¿Que es un ejército? ¿Que el de arriba da órdenes y los de abajo cumplen? No. El método de conducción es a través de la persuasión. Persuasión. Conducir no es obligar, conducir es persuadir. Convencer. Pero ¿qué? No tan solo convencer para que esa persona entienda nuestra idea, sino convencer para que la sienta esa idea y luche por esa idea. No tan solo que se sienta una identidad, decir, uy, qué lindo, pertenezco a esta organización. No. Tiene que haber un trabajo de adoctrinamiento, de convencimiento, de que tienen. Por eso lleva tiempo, hay que tener paciencia. Es un laburo complicado el tema de la persuasión. Se aprende todo mucho más rápido con el tema de los ejemplos. Cuando una organización actúa en política y está permanentemente laburando, ahí es mucho más fácil el tema de la persuasión. Porque nada mejor que un ejemplo para enseñar. Entonces, cuando vos vas con una idea y la trasladas a la realidad y esa idea funciona, listo, está persuadido de que eso anda. Ahora, los que van de acá, de piquito, y dicen, sí, hay que hacer esto y otro, y no funciona en la realidad, y no, ese no sirve para conducir, es un muerto de hambre. Entonces, ¿qué hace? Cuando sus ideas no funcionan en la realidad, y bueno, se vuelven unos tiranos. Y empiezan a actuar como unos generales, como si estuviesen en el ejército. Y no, así no funciona. Por lo menos en el peronismo, ¿no? En otras ideologías sí, en otros partidos sí. Que es así un verticalismo estalinista, digamos. Bueno, hay que persuadir, dice Perón. Hay que persuadir a los hombres y no obligarlos. Esa es la verdadera filosofía del poder. Persuadir es siempre mejor que obligar a los hombres. Escuchen bien. El hombre obligado hace las cosas mientras uno lo ve y lo vigila. El hombre obligado hace las cosas mientras uno lo ve y lo vigila. Después no. El hombre persuadido trabaja día y noche para uno. Eso es lo que nosotros los dirigentes no debemos olvidar jamás. Toma pa' vos. Es un tipo práctico, Perón. Cuando da todo esto, cuando nos habla de conducción política, nos da toda su sabiduría y toda su experiencia, la puta madre. A veces tenemos todo ahí al alcance de la mano y no le damos bola. Este tipo hizo una revolución y nos está dando todos los secretos de la conducción, todos los secretos de cómo gobernar, de cómo hacer la revolución, y no le damos bola. Agarremos el manual de conducción política y leámoslo un poco. Y más los que nos dedicamos a política o a sindicalismo. Por favor. Hay mucha sabiduría en conducción política. Escuchen bien. Nosotros no investimos ni jerarquías ni autoridades. El dedito, lo cortamos. Nosotros no investimos ni jerarquías ni autoridades. Damos responsabilidad, que no es lo mismo. En esto, compañeros, estriba toda esa autoridad que los hombres reclaman para sí. Cuando algunos dicen, deme autoridad, yo les contesto, conquiste autoridad. Esa es la verdadera autoridad dentro del peronismo. Y ahí está, el poder no se delega, el poder se conquista, pero y a través de los actos, los hechos. Por eso el conductor lo elige, sale de la masa lo elige. Cuando vende la madera que está hecho, ese es mi conductor. No es que viene de arriba y dicen,
No, no, hombre es genérico, cuando es varón-mujer. Ahí me están saliendo. El nombre viene de humus, tierra. Es algo genérico. Pues entonces cuando digo la persona tengo que decir los personos. No, no, no tiene género la palabra hombre. Tiene un artículo que sí tiene género, pero la palabra no tiene género, como persona. Tiene un artículo femenino, pero no. Pero bueno, eso es otra cosa. Ahora, el varón, la mujer sí es una cuestión de género. Me sacaron del eje. Bueno, dice, no creemos que nadie esté en posición de la vara mediante la cual se puede convertir en un hombre jerarca dentro de nuestro movimiento, porque creemos que la jerarquía se conquista con la acción. Acción, no es palabrita ni dedo. A veces funcionan muy mal las organizaciones y la dedocracia a veces rompe todas las organizaciones. Rompe todas las organizaciones. Y a veces, Tato, creo que Tato está por ahí. Tato anda por ahí. Cuando hablamos de correlación de fuerzas, Perón, cuando hace... ¿Estás ahí, Tato? Escuchá. Cuando Perón hace la revolución, la Argentina era muy, muy débil. ¿Sí? A todo nivel. No tenía la fuerza para llevar a cabo una revolución. La única fuerza que tuvo fue a través de ese levantamiento militar, pero tampoco tenía una fuerza política. Ahora, ¿cómo hace Perón para tener esa correlación de fuerza o tener ese poder para llevar a cabo una revolución? ¿Ganando el gobierno? No, ese es el poder formal, que es de corto alcance. No es el poder real. El poder real se lo da el pueblo. El poder real se lo da el pueblo. Entonces, el poder emana de la cuestión legal, ¿sí? Pero el poder real se lo da el pueblo. Entonces, cuando él tomaba medidas y tenía 2 millones de personas en la plaza que le bancaban esas medidas, la oligarquía reculaba. De ahí nacía el poder de Perón. El poder emanaba del pueblo sindicalizado, del pueblo organizado y del pueblo consciente de su realidad y su dignidad, y sabía que solamente el pueblo iba a defender los intereses del pueblo. Por eso tenían que ir a bancar a Perón, que era el que encarnaba sus intereses. ¿Sí? Entonces, dice, el poder es algo así como un hierro al rojo, que al manejarlo es menester tener las herramientas. Y estas herramientas las da solo el pueblo. Cuando habla de un hierro en rojo, está hablando del gobierno. Se armó otra discusión ahí. Bueno, el poder se lo da al pueblo. Por eso salía todos los 17 de octubre, cuando hablaban de que era el Día de la Lealtad, era una asamblea general el 17 de octubre. Perón hablaba, si no busquen algún discurso o si existe algún audio de los 17 de octubre, desde el 40, bueno, del 45 también, del 45 hasta el 54, Perón salía y hablaba con el pueblo y les preguntaba, ¿lo que hice le parece bien o mal? Y el pueblo decía, sí, bien. ¿Y quieren que haga esto o haga lo otro? El pueblo decía, sí, sí. Eso era el 17 de octubre, de ahí emanaba el poder del pueblo. No fue joda lo que hizo Perón. Hizo algo muy grosso, hizo algo muy inteligente y muy polenta, que sin poder económico, sin que lo banquen la banca Loeb and Schubs o que lo banque, no sé, algún poder internacional, hizo una revolución con la banca del pueblo. Esa es la idea principal. Porque otras revoluciones que no quiero nombrar, tuvieron los banqueros ahí bajando guita para que vayan para adelante. Cuando hubo gobiernos totalitarios en Europa y en Eurasia, tuvieron la banca internacional financiando para que anduviesen esas revoluciones. Acá no estuvo la banca internacional. Acá la banca internacional combatió a Perón. Eso lo tenemos que tener bien en claro. Y por eso lo sacaron a patadas ninja. Porque si Perón hubiese sido
un elemento de la sinarquía internacional hubiese gobernado 90 años. Se iba con las patitas para adelante. Pero Perón no. Trabajaba para el pueblo. Y eso no se lo van a perdonar nunca. Por eso le cortaron las manos, por eso lo siguen matando, por eso lo siguen atacando. No se lo van a perdonar nunca, porque dejó todo esto. Todo esto, de que estemos gente joven y gente mayor hablando de Perón después de 75.000 años y utilizando toda la sabiduría que nos dejó. No se lo van a perdonar nunca. Bueno, entonces, ese conductor y ese pueblo, ¿cómo llega a enamorar al pueblo? Porque tiene una linda doctrina, escribió un lindo libro y le dice, tome, señor pueblo, yo acá tengo y los quiero, y le escribe poesía. No. Dice Perón, al que hay que llegar es al pueblo. Y al pueblo solo se llega a través de los hechos. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Esa es una gran, gran verdad y de ahí emana todo el poder. Por eso tenemos una filosofía del poder y tenemos una filosofía de la acción. Ahora hay que generar hechos. ¿Cómo generamos esos hechos? Tenemos el método de la conducción, que esto es para la vida general, por favor, no es tan solo para la política, es para cualquier cosa, hasta cuando organizamos un cumpleaños, no sé, un asado. Ver, base para apreciar, base para resolver, base para actuar. Entonces dice Perón que el conductor, con sensibilidad e imaginación, observa la realidad. Sensibilidad, tiene que sentir lo que sucede. Y una imaginación para poder ver un poquito más allá de lo que la realidad le muestra. La realidad no te muestra todo. La realidad te muestra un pedacito de verdad. Entonces, con sensibilidad e imaginación, ver. Cuando ya observan los sentidos, ahí empieza a apreciar qué es lo que está sucediendo. Cuando encuentra el dilema, resolverlo el dilema. Cuando hay un problema, le mandamos una solución. Cuando tenemos la solución, actuamos. De la idea al acto está todo este proceso que es el método de la conducción. Ahora, si la idea no se lleva al acto, no sirve para nada. Porque decía que la belleza de una obra de arte no está en la idea, sino en la realización. Pues si no, no sé, imaginen una obra de Da Vinci, no sé, o de Leonardo, que él la escriba, diga, ay, yo voy a hacer un cuadro así y así. No. Con esta técnica, voy a utilizar esta técnica, no. Hay que hacerlo. Y mostrarlo. Esta es la obra de arte. Ahí también entra la cuestión del... Bueno, quedan 10 minutos. Ahí entra la cuestión de que es un artista. Nosotros tenemos principios de la conducción. No hay un esquema que nos dice tenés que hacer esto, y en tal situación esto, como una suerte de ciencia con leyes que nos dicen que con esta causa se va a generar tal efecto. No, a nosotros nos dan principios, nosotros somos artistas y lo tenemos que resolver como podamos. Ahí cuando vamos a resolver, por ejemplo, los conductores tácticos que están ahí en el campo de batalla resolviendo, tienen que ver, tienen que apreciar, tienen que resolver y tienen que actuar. Y para ir cerrando, vamos con el tema de la disciplina. Que existe una disciplina, pero es una disciplina del corazón. Cada uno tiene la libertad, tenemos libre albedrío y vamos haciendo lo que podemos. ¿Cómo vienen hasta ahí? Veo que se frenaron los... Se me habrá cortado. ¿Está todo bien? Bueno, veo que no hay más... Veo que no hay más comentarios. Ah, joya. Gracias. Entonces, vamos. Ya terminando, disciplina. ¿Hay disciplina? Sí, hay una disciplina política. Dice, ¿qué es la disciplina política? Cada hombre, aún dentro de la masa, obra individualmente. Pero es una disciplina confiada a su conciencia y no a su voluntad
y no a la voluntad de uno que manda y dirige a todos los actos. Es una disciplina de la conciencia de cada uno. ¿Sí? Cada uno se autoconduce. Ve, analiza lo que le dice el conductor. Si está convencido, va y lo hace. No a la voluntad de uno que manda y dirige los actos. El político está librado. El político está librado a sus propios pensamientos y a sus propias reflexiones. Nosotros tenemos la capacidad, los conducidos tenemos la capacidad de negarnos. Y ha sucedido cuando Perón manda a votar por Frondizi. Una gran cantidad de peronistas no votaron a Frondizi. Y Perón dice que fueron muy buenos peronistas, porque ellos obraron según lo que ellos pensaban y no actuaron en consecuencia de lo que decía el conductor. Para ellos pensaban, y él le decía, ustedes fueron buenos peronistas, porque tuvieron la conciencia de analizar lo que yo les estaba diciendo. Tengámoslo en cuenta eso. La conciencia y la voluntad. Bueno, entonces está el conductor y está el pueblo. Evitan historia del peronismo, habla de que la historia es el pueblo y sus conductores. Podemos remontarnos hasta en la Biblia con Moisés y el pueblo judío cuando los va a rescatar de Egipto. El conductor y el pueblo, liberado de la esclavitud y el sometimiento de los malvados. Esperen que encuentre la frase. Bueno, ya para cerrar, les dejo lo siguiente. De por qué Perón duró 9 años. A veces es un misterio cómo duró su revolución tanto tiempo, si iba en contra de los poderes imperiales que existían. Le hicieron 8 revoluciones a Perón. Nosotros nos enteramos la que lo derrocó, la de los bombardeos y la del año del 28 de septiembre del 51. ¿Sí? Bueno, hubo 5 más. Menores, pero hubo. Intentos de asesinato, muchísimos. Bueno, hubo hasta bombardeos. Cuando él dice que había que salir con el alambre de fardo, fue el día que bombardearon el subte en el año 53. Mientras él estaba en Plaza de Mayo, el ministro Carranza, que después le hicieron ministro, que ahora tiene una estación de subte, ese tipo puso una bomba en un subte, era un terrorista. Y ahora le pusieron el nombre de una estación de subte. Malditos gorilas. Bueno, ¿por qué no lo derrocaron en esos 8 intentos? Dicen, me han armado revoluciones, con las cuales nosotros hemos terminado en 2 horas. Porque cuando se arma una revolución y el pueblo no la quiere, no hay revolución. Tengo un ejército que es el más poderoso de todos los ejércitos del mundo. Tengo un ejército que es el más poderoso de todos los ejércitos del mundo. Y un mando superior a todos los mandos. Yo mando sobre el corazón de los hombres. Y la cuestión es esa. Hasta el día de hoy sigue mandando y sigue conduciendo desde la eternidad, con su sabiduría, con sus frases, con todo. Entonces, es un capo. No tengo más palabras para decir que este tipo es un capo. No era, es, porque sigue vivo y es una locura. Y es todo sabiduría y podemos estar 10.000 años hablando de Perón y de su obra. Y encima nos sirve para construir, nos sirve para manejarnos, hasta en la vida misma. Hasta en la vida misma, entendamos, Verdad 14, es una filosofía de la vida, sirve para la vida, para lo más íntimo, para construirse a uno, en todos los aspectos de la vida. Después cuando uno ya está construido, ahí tiene que proyectarse a cambiar la realidad que lo rodea. Pero eso lo tiene que realizar... no, las lágrimas me vienen con Evita, que Evita es una cosa de loco. Entonces, bueno, cuando uno ya está construido, ya se autoconduce, ahí tiene que salir con los demás a liberarse. Porque esto no es el trabajo de un tipo solo, de un iluminado que viene y se presenta, dice yo tengo la verdad y ustedes me tienen que hacer caso. Y si no le dan bola, dice son todos unos estúpidos. ¿Cuánto habrán escuchado hoy que siguen hablando de que el pueblo es estúpido, que el pueblo está todo... No,
No, no es así. Tenés que ir y enseñarle tus ideas, no sos un iluminado. Ahí tenemos las oligarquías intelectuales, después tenemos las oligarquías políticas, las oligarquías militares, que piensan que ellos son los iluminados, el pueblo un ejército de pelotudos. Y así los consideran como unos pelotudos, como unos no iluminados que no pueden llegar a pensamientos complejos. Y Perón todo lo contrario, Perón se basa en ese pueblo porque para él está toda la sabiduría ahí en ese pueblo. Y por eso le entrega el poder y sabe que el pueblo es inteligente y que siempre tiene la razón. Esa es nuestra revolución, es una revolución social, no es una revolución política, es una revolución social, a las personas, a todos los varones y todas las mujeres, a los niños y a los viejos de la patria. Modificado esa revolución humana, que es ejecutada esa revolución humana, ahí se va con lo otro, con lo político, con lo social, con lo económico y lo cultural, para liberarse. Y liberado ese país, va con los otros países a liberarse. Y liberado el continente, va a liberar el mundo. Porque así es la evolución de la humanidad. Entonces esa concepción profunda y simple es el peronismo. Es muy profunda y muy simple, que la podemos entender todos. Y eso no le gusta a las oligarquías intelectuales, no les gusta que lo entendamos todo. Entonces, ¿qué hacen? Academizan todo esto y lo transforman en una mierda. Le ponen palabras. El otro día estaba leyendo un artículo académico sobre Evita. Por favor, metían 52.000 palabras y yo digo, porque esto es una basura, una basofia. No sirve para nada. No sirve para nada. Academizar esto no sirve para nada. Porque esto lo tiene que entender todo el mundo. ¿Cómo mierda vas a organizar a un pueblo con palabras difíciles y conceptos abstractos? No, hay que hablarle simple. Peronismo es una filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. Simple, práctica y popular. Se le habla al hombre del pueblo, tiene que ser simple, tiene que ser práctica. Se puede realizar en la realidad. Ese es el peronismo. Ahora, ¿qué es el peronismo? ¿Qué es en sí? No tenemos ni idea. Cada uno sabrá. El peronismo es una idea que nosotros le damos vida. Y siempre se modifica porque se va modificando en base a la realidad que estamos viviendo. La realidad de nuestro pueblo, la realidad de las personas. Cada uno le da un pedazo de identidad al peronismo. Es una identidad colectiva al peronismo. Que cuando se integran todas esas identidades forman una gran identidad, una gran voluntad, un gran cerebro y un mismo sentimiento. Que ahí se conforma el pueblo. Y a eso quiere llegar. No es una concepción difícil. No intelectualicemos al peronismo. El peronismo es simple y se puede aplicar a todo. Desde los sindicatos, de las organizaciones políticas, hasta un equipo de fútbol puedes organizar con todo esto. Así que bueno, es toda esta concepción simple la que nos lleva a ser peronistas. Y que además la sentimos. La sentimos y nos hace bien. Y nos hace hacer cada día más buenos, porque pensar en el bien común a uno lo va modificando y lo va llevando a actuar bien en todos los ámbitos. Que eso es digamos, la verdad 21 del peronismo, que siempre digo que la primera condición para ser peronista es ser bueno. Es clave eso. Hay que ser bueno. Después hay que ser conductor, hay que meterse, hay que organizar, transformar la realidad. Y cuando tengamos la manija del poder, hay que ser bueno. Bueno, muchísimas gracias. Debe quedar un minuto, un par de segundos. Y bueno, les quería agradecer. Hoy ha habido un montón de gente, así que estoy súper contento. Posiblemente todos los miércoles a esta hora haga un ciclo que vaya cambiando de temas. Hoy toqué lo mínimo, pero hay que ir tocando puntualmente para que se comprenda y se sienta mucho, porque sirve un montón todo esto. Sirve un montón y hay que comprender que el peronismo es simple. Es simple. Y bueno, el sábado seguramente venga la otra de Evita. Quedan 20 segundos. El sábado venga la otra charla sobre Evita, que vamos a seguir contando aspectos de Evita genia, total. Sábado a las 11 quizás.
Y el miércoles que viene va a quedar esto como un ciclo permanente. Así que muchísimas gracias a todas y a todos y nos vemos.